Hola, queridos estudiantes. Llegamos al final del camino, estamos terminando el año. Hemos trabajado muchísimo en muchos textos. Hemos desarrollado, ¿no es cierto?, la comprensión lectora. Y yo les decía desde un principio, desde marzo, esto es una habilidad que se desarrolla a través del ejercicio. La mejor forma es leer, leer y leer todo tipo de texto. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante todo este año. Así que lo primero que quiero agradecer es su compromiso, su trabajo constante semana a semana. Y como les decía, ya estamos llegando a nuestro fin. Estamos terminando, queda muy, muy poquito. Y ustedes, ¿no es cierto?, tienen el consolidado con todos los formularios con los que hemos ido trabajando durante todos estos meses. ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo de estas clases? Hemos desarrollado la comprensión lectora en textos literarios y no literarios. En textos no literarios vimos los textos expositivos, cuyo principal objetivo es informar. Ahí tenemos, por ejemplo, la noticia, la biografía, vimos también los afiches, vimos los reportajes, definiciones, textos expositivos en general, ¿no es cierto?, que eran principalmente informativos sobre determinados temas. Y en el caso del segundo ciclo también vimos los textos argumentativos, donde tenemos como objetivo principal el persuadir. Ahí vimos, ¿no es cierto?, principalmente la carta al director, las columnas de opinión, las editoriales, textos expositivos que aparecen en los medios de comunicación. Eso por un lado. Por otro lado vimos los textos literarios, que estamos ahí hablando de un mundo de ficción, un mundo fascinante, ¿no es cierto?, donde trabajamos principalmente con los textos narrativos, con los cuentos, con las novelas, algunas leyendas que nos aparecieron por ahí, y con los textos líricos, que son los poemas, ¿no es cierto? Y bueno, también están los textos dramáticos, que justamente en el formulario de hoy aparece uno de ellos, un texto dramático. Trabajamos entonces en diferentes tipos de textos y también vimos diversas preguntas con las cuales ustedes se enfrentarían en el examen. Vimos las preguntas de alternativa, que todos sabemos que hay una sola opción posible, ¿no es cierto? Donde hay preguntas explícitas, donde yo tengo que volver al texto y revisar la información que ahí aparece, pero también hay información implícita que yo la tengo que deducir, que es un poco más difícil, porque no aparece escrito tal cual, sino que yo la deduzco a través de de las pistas que me entrega el texto, ¿no es cierto? Yo le infiero, aparece entre líneas. Eh, y bueno, y también las preguntas abiertas. Dentro de las preguntas abiertas hay dos grandes tipos. Aquellas que dicen, ¿no es cierto?, según el texto o según lo expuesto, que se entiende por ejemplo, y yo nuevamente vuelvo al texto a buscar la información, a buscar la respuesta de lo que me están preguntando. Hay otras preguntas abiertas en que me piden mi opinión. Cada vez que me piden mi parecer, mi juicio, qué me parece a mí sobre un determinado tema o sobre el actuar de un personaje, por ejemplo, siempre, siempre yo tengo que dar un fundamento, una explicación, un porqué de mi opinión, de mi posición. No importa si yo opino blanco o negro, estoy en mi pleno derecho, ¿no es cierto?, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo importante es que uno fundamente su posición, que explique por qué piensa blanco o por qué sostiene que es negro, ¿ya? Lo mismo que en la vida real, en el fondo, uno en la vida práctica también tiene que fundamentar su opinión. Ahora hay que hacerlo por escrito, ¿no es cierto? Y hay que fundamentar. No basta decir sí o no, es una respuesta errónea. Para que la respuesta sea correcta, hay que explicar el por qué, fundamentar o argumentar, ¿ya? Y por último, vimos las palabras de vocabulario, que siempre es un vocabulario contextual, es decir, es una palabra que se inserta dentro de una frase y dentro de esa oración yo tengo que ver cuál es el sinónimo más apropiado dentro de ese contexto para reemplazarlo, ¿no es cierto? Para reemplazar el término por el cual me están preguntando. Sabemos que no se puede usar diccionario, no se puede recurrir al teléfono, a internet, sino que a través del contexto de la oración yo deduzco cuál es el sinónimo más apropiado, con lo cual yo lo puedo reemplazar. Todo eso es lo que hemos trabajado durante el año. Sabemos entonces que esta comprensión lectora es una habilidad que se desarrolla y en eso hemos estado trabajando.
Así que la invitación sigue siendo la misma, leer, leer, leer todo tipo de texto, una novela, un cuento, el diario, instrucciones, etcétera, lo que ustedes puedan encontrar a su disposición. Recordar entonces que en el consolidado ustedes tienen todos los formularios. Si hay clases que no la han hecho, háganla, porque la clave del éxito es justamente ejercitar y ver, ¿no es cierto?, el saber enfrentarse a los diferentes textos. Estoy a su plena disposición, saben que me pueden contactar a través del WhatsApp, cualquier duda, aquí estoy, cuenten conmigo, ¿no es cierto? Y eso, saben que pueden contar conmigo para cualquier duda. Agradecer entonces su trabajo y, como les digo, nos seguimos viendo, seguimos estando en contacto. En el formulario de hoy seguimos trabajando, hay otros 2 textos de comprensión lectora. Como siempre, las alternativas tienen, la selección múltiple tiene una sola opción correcta y las preguntas abiertas tienen que ser lo más claras y completas posible. Siempre la invitación a que la respuesta sea clara y completa, ¿ya? Así que, bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Los invito entonces a seguir trabajando y recuerden que cualquier duda, aquí estoy. Muchas gracias, ha sido un gusto. Un abrazo a cada uno.